tema? Sí, por cada presupuesto procesal. ¿Por cada presupuesto, doctores? Muy bien, entonces esa va a ser la metodología que vamos a aplicar por cada investigado. Entonces, vamos a empezar con la investigada Keiko Sofía Fujimori Gucci. Entonces, tiene que presentar cuáles son los hechos materia de imputación y cuando se desarrollen los presupuestos vamos a realizar el debate por cada presupuesto. ¿Esto qué quiere decir? De que escuchamos a la Fiscalía la sustentación respecto al primer presupuesto, luego se corre traslado a la defensa. Hacemos una réplica breve y cerramos ese presupuesto y pasamos al segundo presupuesto. Y así sucesivamente hasta agotar los 5 tópicos. Señor fiscal, se le cede el uso de la palabra para que sustente su requerimiento de prisión preventiva. Adelante. Si me permite usted, lo voy a hacer de pie. Señor magistrado, el Ministerio Público va a sustentar su requerimiento de prisión preventiva contra la imputada Keiko Sofía Fujimori Gucci. El Ministerio Público está imputando la comisión del delito de lavado de activos cometido en organización criminal. Y para ello voy a fundamentar algunos aspectos introductorios que son necesarios para el conocimiento del caso. Para ello voy a hacer referencia al acuerdo que suscribe las autoridades de los Estados Unidos de Norteamérica con la empresa Odebrecht, documento el cual ha sido traducido con traducción certificada TC número 002-2017 por la traductora colegiada certificada Mary Ann Monteagudo Medina, documento el cual señala un aspecto que es importante hacer mención antes de abordar la cuestión fáctica. Este documento en su página 12 y siguientes habla de un resumen del plan de soborno. Y en el considerando 20 señala que entre los años 2001 y 2016, o alrededor de esas fechas, Odebrecht, junto con sus cómplices, a sabiendas y deliberadamente, se asoció ilícitamente y se coludió con otros para facilitar de manera corrupta cientos de millones de dólares en pagos. Como lo he mencionado en la gráfica, primero, funcionarios extranjeros. 2, partidos políticos extranjeros. 3, funcionarios de partidos políticos extranjeros. Y 4, candidatos políticos extranjeros. Sigue el documento señalando, así como en beneficios de estos, para obtener la finalidad, como lo he graficado, beneficio indebido e influenciar a dichos funcionarios extranjeros en partidos políticos extranjeros y candidatos políticos extranjeros con el fin de obtener y mantener negocios en diferentes países alrededor del mundo. Eso viene a ser en buena cuenta, digamos, el punto de inicio de lo que permitió desenredar o descubrir estos casos vinculados a la empresa Odebrecht. Pero seguidamente, en el fundamento 22, el documento nos habla sobre la división de operaciones estructuradas y nos dice con el siguiente tenor. 22. Para llevar adelante el plan delictivo de soborno, Odebrecht y sus cómplices crearon y financiaron una estructura financiera secreta y compleja que realizó operaciones para justificar y desembolsar pagos de sobornos corruptos a funcionarios extranjeros. Lo vuelvo a repetir, partidos políticos extranjeros,
funcionarios de partidos políticos extranjeros y, lo que sigue lo resalto, candidatos a partidos políticos extranjeros. Líneas más abajo, Odebrecht creó la División de Operaciones Estructuradas. La división funcionó en realidad como un departamento de sobornos dentro de Odebrecht. Para ocultar sus actividades, utilizó un sistema de comunicaciones completamente aparte y paralelo, denominado Droisus o Droisus. Con respecto a los sobornos, a través del uso de mensajes instantáneos y correos electrónicos seguros, utilizando nombres en clave y contraseñas. Entonces, nos debe quedar claro, cuando hablamos del dinero procedente de la División de Operaciones Estructuradas, que es un dinero que viene de un departamento de sobornos, de una caja 2, como comúnmente se ha estado conociendo. Y para operativizar ello hay un sistema de comunicaciones que utiliza claves y contraseñas. Bien. El Ministerio Público, en ese afán que le corresponde como persecutor del delito, recibió precisamente la declaración de quien es el creador de este sistema, el presidente de lo que viene a ser el grupo Odebrecht. Declaración que se prestó el 9 de noviembre del 2017, cuya copia de su declaración ha sido traducida por la misma traductora en mención, y que en buena cuenta el señor Marcelo Odebrecht nos habla sobre algo que para los peruanos no debería ser algo novedoso o algo nuevo. Nos habla sobre los grados de ilicitud que la empresa entendía o consideraba precisamente para lograr los fines por los cuales se creó este departamento de sobornos. Y él dice en la página 85, sí, la ilicitud hay varios grados. Señala, una cosa es lo que se denomina como la ilicitud directa, que es prometer algo en función de que se haga algo para uno. Digamos que es lo que llamamos como una contrapartida específica. Dice Marcelo Odebrecht, eso de la contrapartida, esa es la ilicitud directa. Existe una contrapartida, dice, porque uno da un apoyo político. Y eso no necesariamente supone conversar sobre el proyecto, porque se tiene un acceso a una relación diferenciada. Él lo considera como, esto viene a ser el lobby, la contraprestación por ese acceso a el Estado. Pero también nos habla de una ilicitud indirecta. Nos habla de la donación electoral. Nos habla de la entrega de dinero que no es registrada, pero que precisamente tiene un objetivo. Para Marcelo Odebrecht queda concluido o se concluye que los grados de ilicitud son el soborno por una contraprestación y el apoyo electoral, precisamente porque va a lograr un acceso diferenciado, como lo vamos a ver.
sí he escuchado, y imagino que eso va a ser varios de los planteamientos de la defensa, que en caso se reconozca el aporte o la entrega de dinero de Odebrecht, se va a señalar que para esa fecha, para el año 2011, no se tenía conocimiento de las prácticas corruptas de dicha empresa. Se va a señalar que no hay conocimiento respecto a de dónde provenía el dinero que era donado por la empresa Odebrecht. Pero si hacemos un poco de revisión o revisamos un poco de la documentación de lo que implica Odebrecht en el Perú, nos daremos cuenta de que ha sido una empresa que ha estado vinculada precisamente a cuestiones de irregularidad crítica y que implicaba fiscalización, como fue en el caso de la Interoceánica Sur o las denominadas IRSA Sur en sus distintos tramos. Porque si revisamos el elemento de convicción que se enuncia como el informe final de la Comisión Multipartidaria de Investigación del Proyecto Corredor Interoceánica Perú-Brasil, Lima Sur, Lima 2008, caeremos en la cuenta que precisamente uno de los puntos que se había debatido en dicha comisión y luego ante el Pleno del Congreso de la República, donde la imputada Keiko Sofía Fujimori Iguchi era congresista, en su página 38 de dicho informe se dejaba constancia que el 4 de agosto del 2005 la Vicecontralora General de la República remitió a Proinversión el oficio 262-2005-CG/ABC, expresando haber tomado conocimiento que la constructora Odebrecht, Graña Montero y constructora Queiroz Galbao formaban parte de los consorcios que obtuvieron la Buenapro para los tramos viales 2, 3 y 4 del proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur Perú-Brasil. Habiéndose identificado los reportes de la Procuraduría adscrita a la Contraloría General de la República, que las referidas empresas tenían procesos iniciados por y contra el Estado. Y por lo tanto, no estaban habilitadas para contratar. Esa irregularidad, ese conocimiento de que para Odebrecht y sus consorciadas las normas podían ser transgredidas, obtuvo un certificado de buena conducta con este informe congresal, porque en el punto 3 dicha comisión señala: en el procedimiento administrativo para el otorgamiento de la concesión no se han comprobado irregularidades que pudieran evidenciar que el diseño del mismo haya tenido por finalidad beneficiar directa o indirectamente a los consorcios que se adjudicaron la Buenapro. Este informe finalmente señala que no se transgredió la norma, a pesar de que el órgano contralor se opuso a la firma del contrato de concesión. Bueno, no voy a venir a decir cuál es el trasfondo por el cual finalmente se firmó,
Pero lo que sí quiero rescatar es que esto se puso en conocimiento de la imputada Keiko Sofía Fujimori Gucci. Porque el 30 de octubre del 2008, cuando se sometió a votación, consta registrado en el acta del Congreso de la República, del informe final de la Comisión Multipartidaria de Investigación del Proyecto Corredor Interoceánico Perú-Brasil, IRSA-Sur, comprendiendo los tramos 1, 2, 3, 4 y 5, la carretera interoceánica, el Sistema Nacional de Inversión Pública y las irregularidades que pudiera existir en la construcción de los tramos 2, 3 y 4 de la misma, que vota a favor de la aprobación de este informe Fujimori Gucci Keiko Sofía. Por eso, ¿acaso la defensa a decir que desconocía cuáles eran las prácticas de la empresa Odebrecht en nuestro país? Si su propia defendida la defendió a dicha empresa aprobando un informe que lo beneficiaba. Pero no me retengo solamente en ese aspecto, sino que también el Ministerio Público, en este afán proactivo de ir en búsqueda de los elementos de convicción, se dirigió directamente a quien era el máximo representante de la empresa en el Perú. Y como en el caso de Marcelo Odebrecht, se recibió su declaración vía el procedimiento de cooperación judicial internacional el 28 de febrero del 2008, que ha sido debidamente traducido por la misma traductora que he hecho mención, según el documento TC-0066-2018, y que lo hemos presentado como elemento que sustenta nuestra posición, en el cual Jorge Enrique Simoes Barata señala que Keiko Sofía Fujimori Gucci no es ajeno a él. En la página 8 dice: a la señora Keiko Fujimori la conocí, probablemente en el año 1998 o 1999. Ella era aún la primera dama. Estaba reemplazando a su madre en la función de primera dama del Perú. Y ella lideraba una fundación que se llamaba Fundación por Amor, Corazón por Amor. No recuerdo exactamente el nombre. Era una fundación que ayudaba a niños con problemas de salud. Y recuerdo que en un evento de esos sociales me la presentaron. Y la empresa en esa época dio una donación oficial, un cheque de $10,000 para poder apoyar a esa fundación. Keiko Sofía Fujimori Gucci tenía conocimiento de quién era Jorge Enrique Simoes Barata, a quiénes representaba Jorge Enrique Simoes Barata y cuáles eran las prácticas que podía tener la empresa Odebrecht, porque como lo dice en su declaración Barata, dimos una donación oficial. Entonces, hay donaciones que no son oficiales y, como lo dice Marcelo Odebrecht, ilícitas. Pero cuando se le pregunta a la imputada Fujimori Gucci el 28 de diciembre del 2017 sobre si conoce a Jorge Enrique Simoes Barata, ella señala en la pregunta 40 que lo he visto en una oportunidad.
cuando en mi condición de candidata presidencial se me invitó a exponer mi plan de gobierno a un grupo de empresarios denominado Grupo Perú-Brasil. Dicha invitación, además, fue solicitada también por quien fuera el embajador del Brasil en el Perú. Pregunto, ¿por qué no señaló cuando se le recibió la declaración ante la Fiscalía si conocía a Jorge Enrique Simoes Barata? ¿Por qué no se señaló que recibió una donación de dicha persona? Mire, señor magistrado, ¿qué esperaba la empresa Odebrecht de Fuerza 2011? En su declaración ya mencionada, que hemos ofrecido como elemento de convicción, él dice textualmente que estas donaciones electorales, o como lo dice Marcelo Odebrecht, estos ilícitos electorales, buscan lo siguiente: continuidad del trabajo de la empresa en el país, con ese candidato si llega a ser gobierno. Lo repito, continuidad del trabajo de la empresa en el país, con ese candidato si llega a ser gobierno. Bien, la defensa en este momento dirá, pero no llegamos a ser gobierno. Pero vamos a ver finalmente cuál fue lo que buscó la empresa Odebrecht, de quien no llegó a ser gobierno, pero sí tuvo presencia en el legislativo entre el 2011 al 2016. Para ello, primero voy a entrar a hacer mención del partido político Fuerza 2011. Vamos a hacer una mención de lo que implica la estructura legal, la formación normativa que permitió precisamente la configuración de esta asociación civil, pero a su vez voy a mencionar que dentro de esa asociación o entidad hubo una organización de facto, una organización paralela, una organización que se insertó en la estructura de este partido político y comenzó a controlar las decisiones precisamente de esta institución. Según el estatuto, que todo ha sido acompañado como elemento de convicción, alcanzado por el Jurado Nacional de Elecciones, con el oficio 3288-2018, señala que los fundadores del partido, y que por pertinencia a esta audiencia me voy a referir a ellos, son los siguientes: Keiko Sofía Fujimori Gucci como presidenta fundadora, Jaime Yoshiyama Tanaka como secretario general, Ana Rosa Gers Garfias de Vega como secretaria nacional de organización, Augusto Mario Bedoya Cámere
como secretario nacional de Economía. Pier Paolo Figari Mendoza como secretario nacional de Justicia y Adriana Bertilda Tarazona Martínez de Cortés como secretaria nacional de Actas. Esto es lo que la estructura del partido declaró ante el Jurado Nacional de Elecciones como su configuración legal. Y para el caso, tenemos que determinar o dar a conocer qué es lo que establecía dicho partido como un financiamiento o ingreso o gastos de dinero para su vida partidaria. Y eso lo vamos a encontrar en el estatuto que fuera presentado precisamente al Jurado Nacional de Elecciones por Pier Paolo Figari Mendoza el 18 de junio del 2010 y en los cuales se da cuenta lo siguiente. Artículo 18. Financiamiento. Las fuentes para el financiamiento del partido político Fuerza 2011 son el dinero y los bienes provenientes de donaciones. Bueno, continúa indicando legados, concesiones y cualquier otro recurso que perciba o perciba de persona natural o jurídica nacional y o extranjera en concordancia con la ley y el estatuto, observando las restricciones y prohibiciones señalados en los artículos 30 y 31 de la ley 28.094. Artículo 20 dice, cuentas en el sistema financiero, dice, los fondos del partido político Fuerza 2011 deberán estar depositados en las cuentas del sistema financiero nacional, es decir, un banco u otra entidad similar. Artículo 21 dice, contabilidad. Los ingresos y egresos de las fuentes de financiamiento se registran en los respectivos libros de contabilidad. Como vemos, lo regular. Pero vamos a ver quién se encarga precisamente de esta función. Y esto está establecido en el artículo 62. Dice, Dirección de Tesorería. Los ingresos y gastos de todos los recursos del partido y la administración de cuentas a nivel nacional serán de competencia exclusiva de la Dirección de Tesorería del Partido Fuerza 2011, la que estará a cargo de un tesorero. Líneas más abajo dice, ¿quién designa a ese tesorero? El tesorero titular y el tesorero suplente serán designados y o removidos por el presidente del partido Fuerza 2011. Es decir, para la fecha de imputación, Keiko Sofía Fujimori Iguchi, como presidenta del partido Fuerza 2011, designaba y removía a quien tenía que manejar las cuentas de su partido. Pero detrás de esta organización legal, había una organización, como lo había indicado, de facto. Algo que había capturado precisamente a esta institución. Y ello lo hemos logrado identificar porque el testigo protegido, y debo decir protegido porque tiene temor, porque hay riesgos contra su integridad,
porque sabe que develando estos detalles está poniendo en conocimiento a una organización criminal. Se ha presentado ante el Ministerio Público y el 17 de octubre del 2018 ha señalado lo siguiente: me presento a su despacho a fin de brindar información sobre el funcionamiento del partido político Fuerza Popular, anteriormente denominado Fuerza 2011, y la estructura al interior de este, sobre cómo opera la organización liderada por Keiko Sofía Fujimori Gucci y otras personas que mencionaré. Sigue relatando el testigo. Tengo conocimiento que la estructura del partido Fuerza Popular está conformado por Keiko Fujimori, Ana Gers, Pierre Figari y Vicente Silva Checa en la sombra. Perdón. Repito. Keiko Fujimori, Ana Gers, Pierre Figari y Vicente Silva Checa en la sombra. Seguidamente dice: en las reuniones de la mañana participan Keiko Sofía Fujimori Gucci, Ana Gers de Vega, Pier Paolo Figari y Vicente Silva Checa. Algunas veces convocan a personas muy allegadas a Keiko Fujimori para que también participen. Pero en general son las personas mencionadas quienes llevan a cabo esta primera parte de las reuniones. Dice: desde aproximadamente el año 2009 hasta aproximadamente mediados del año 2011, y repito porque está fijando las fechas y va a fijar el lugar, desde aproximadamente el año 2009 hasta aproximadamente mediados del año 2011, estas reuniones se daban en el local de la calle Mar del Sur, 186, urbanización Neptuno, en el distrito de Surco. En meses posteriores se llevaban a cabo en restaurantes hasta aproximadamente el año 2012, cuando las oficinas del partido se establecieron en la calle Bucaré, de propiedad de Joaquín Ramírez, que está ubicada específicamente en la calle Bucaré 559, urbanización Camacho La Molina. Y después de salir del local de Bucaré, a raíz del escándalo que tuvo Joaquín Ramírez por el tema del piloto Jesús Vázquez y los audios, las oficinas cambiaron de local a la calle Morocuchos, 140, urbanización Santa Constanza, Surco, lugar donde actualmente se realizan estas reuniones, tanto de la cúpula como el comité político. Información dada desde dentro de la estructura paralela que creó Keiko Sofía Fujimori Gucci. Cuando sigue narrando, el testigo nos señala sobre aspectos que develan cómo se manifiesta esta organización criminal, pero en este momento quiero que se quede establecido o fijado de que quienes conforman la cúpula o el núcleo duro de esta organización son Keiko Fujimori, seguida por una persona que más adelante la vamos a describir, Vicente Silva Checa, y detrás de estos dos, Pierre Figari y Ana Gers. Eso es el núcleo que precisamente el Ministerio Público había identificado. Pero
Sabemos que la defensa va a señalar que y decir que toda manifestación de un testigo protegido debe estar debidamente corroborada. Situación que no comparto, pero para los niveles de exigencia de una sala superior que ha sido recusada por el fiscal superior el día de ayer, lo vamos a cumplir, para que esa sala no alegue ningún tipo de nulidad, precisamente para favorecer a la cúpula de esta organización. Si me permite, señor magistrado, estoy en la... Por favor, voy a imponer una tónica. No voy a pedir a las partes que no interrumpan cuando sustenta la fiscalía. Igualmente también cuando intervenga los abogados. Sin embargo, en lo sucesivo, las menciones necesarias en la argumentación. Nada más. Sigamos. Entonces, corroboramos porque el 14 de octubre del 2018 se presenta Antonieta Ornella Gutiérrez Rosati, quien forma parte no de esta cúpula, pero sí de la estructura como tesorera al inicio. Y cuando se le hace la pregunta, 6, se le pregunta, detalle quiénes conformaban el CEN del partido Fuerza 2011 y tenían la capacidad de la toma de decisiones del referido partido. Se le pregunta por quiénes tomaban las decisiones en el partido y ella señala, ahora quiero señalar que considero que respecto a la decisión de personas sobre el partido Fuerza 2011 están Keiko Fujimori como presidente del partido. Es la que toma, subrayo lo que viene y lo resalto, es la que toma todas las decisiones, a todo nivel de partido. El señor Jaime Yoshiyama Tanaka tenía capacidad a todo nivel por ser el secretario general y segunda persona en jerarquía del partido. Dice, Ana Rosa Hertz tenía capacidad de decisión y actuación a nivel de organización del partido a nivel nacional. Supongo que en coordinación con las dos personas más importantes del partido, con Keiko Fujimori y Jaime Yoshiyama. Luego, el señor Pierre Figari, quien trabajaba muy estrechamente con la señora Ana Rosa Hertz, quien tenía como función decidir sobre los temas legales del partido. Señor magistrado, hice mención precisamente a que tengo un estatuto, a que tengo la documentación que presentó ante el Jurado Nacional de Elecciones, en donde dice una estructura distinta. Porque acá se menciona también a Jorge Treyes y se menciona a otras personas que tendrían o deberían tener, según la ley, la capacidad de decisión. Pero Antonieta Ornella Gutiérrez de Rosati corrobora lo que dice el testigo protegido. Ubica a Keiko Sofía Fujimori Gucci como la persona que tiene la capacidad de decisión de toda la organización. Y debajo de ella
a quienes las defensas de estos dos investigados, Ana Herz de Vega y Pierre Figari Mendoza, los van a presentar como simples asesores. Pero Gutiérrez Rosati dice, no, ellos tienen capacidad de decisión, ellos actúan conjuntamente, ellos secundan a Keiko Sofía Fujimori Gucci. Es la organización paralela, esa organización de facto. ¿Se está acreditando? Definitivamente. Pero me gustaría hablar de la persona que se mantenía en la sombra, oculta, propio de organizaciones criminales, de la tipología. Voy a hablar de Vicente Silva Checa. Porque como ya lo he indicado, lo que está buscando la defensa precisamente es desacreditar el cúmulo de evidencia precisamente para lograr lo que estas organizaciones buscan, impunidad. Y a la información... Señor fiscal, solamente no lo voy a interrumpir tampoco en lo sucesivo, pero quisiera tomar nota. La que ha declarado es el dato, el nombre completo, por favor. Antonieta Rosati. El nombre correcto, completo, por favor. Antonieta Ornella Gutiérrez Rosati. Muchas gracias. Continúe, por favor. Y el Ministerio Público, con la información recibida por el testigo protegido, tiene que actuar, tiene que corroborar. Y vaya que sí se ha corroborado. Porque allanamos el domicilio de quien viene a ser el asesor, el detrás, el que se encuentra en la sombra. Fuimos precisamente el 15 de octubre del 2018 a su vivienda, a la calle Mariscal Blas Cerdeña 112, departamento 301, San Isidro. ¿Y cuáles son las incidencias que encontramos? Primero, dejo constancia, obviamente, que en ese allanamiento se presentó su abogado defensor. Consta en el acta que se hizo presente un abogado que se encuentra siendo investigado en la carpeta 2017-22 por lavado de activos por haber participado como árbitro en los casos de Odebrecht. Señoría. Por favor, está brindando información. No, ¿Qué ¿Está pasó? metiéndose con los abogados? ¿Usted no está oyendo que está metiéndose con los abogados? Yo no he dicho el nombre. Por favor, vamos en orden. Porque también hay un fiscal que está siendo investigado por tener a su esposa contratada por la... Por favor, orden ya. Voy a llamar el orden. Al orden. Por favor, Señor magistrado. al orden. Ya, silencio, fiscalía y defensa. Solamente hagan la referencia cuando sea necesario. Nada más. ¿Ya? Cuando sea necesario y tenga vinculación con el hecho materia de investigación. Señor fiscal, le solicito eso y también a usted, señor abogado. ¿Ya? Por favor. Señor magistrado. Continúe, por Lo favor. digo porque en esta progresión de la acción penal, si bien hemos identificado a la cúpula, nos falta el brazo legal. Estamos dentro de una organización, estamos en una investigación recién iniciada, pero estamos demostrando que el aparato legal estuvo vinculado a la empresa Odebrecht y a sus actos de corrupción. Señor abogado, no lo va a permitir interrumpir. Está sustentando en qué medida. Por La favor. ley orgánica le impone el deber de controlar que haya un Sí, debate el debate va a ser alturado, pero si tiene que ver con el hecho materia de investigación, Está no lo voy a permitir. brazo legal, usted no puede permitirlo, señor. Esa es la tesis imputativa. Esa es la tesis imputativa. Aquí, señor. Por favor,
Por Trate favor. de ser imparcial. Haga un esfuerzo, señor juez. Señor, le llamo al orden más bien. Le llamo al orden a usted. Sí, a usted. A usted le llamo al orden. Solamente para mantener y para seguir el debate, ¿ya? Si está vinculado al hecho en materia de investigación, usted puede argumentar, pero si no está vinculado, no, en la medida que sea necesaria para su tesis y para el desarrollo de su argumentación. Continúe. Señor magistrado, ¿y qué es lo que se encuentra en ese domicilio de Vicente Silva Checa? Textualmente, 2 recibos de $2 millones americanos emitido por Vicente Silva Checa a favor de Eduardo Calmel del Solar Díaz, de fecha 6 de noviembre de 1999. Ambos contratos de compra-venta de acciones celebradas entre Vicente Silva Checa y la empresa peruana Cable de Televisión del 6 de noviembre de 1999. ¿Sabe por qué hago mención a esto, señor magistrado? Porque forma parte de nuestro derecho y de su conocimiento que la Corte Suprema de la República, en el expediente AB 33-2013, sentencia del 30 de septiembre del 2009, condenó al ciudadano Alberto Fujimori o Kenya Fujimori por el delito contra la administración pública peculado doloso. Y entre los hechos por los cuales fue condenado, textualmente señala lo siguiente. Punto 2. Los hechos conformados. 1. Caso: medios de comunicación. Paréntesis, expediente AB-33-2013. El acusado Alberto Fujimori, haciendo mal uso de la más alta jerarquía que desempeñó en la función pública, presidente de la República, con el propósito de conseguir su reelección y mantenerse en el poder, esto lo resalto nuevamente porque estamos hablando de cuestiones electorales, conseguir su reelección y mantenerse en el poder, desarrolló un conjunto de acciones encaminadas a controlar los medios de comunicación. B. En el mes de septiembre de 1999, coordinó y encargó a su asesor Vladimiro Montesinos Torres, cabecilla de una gigantesca red de corrupción que operaba con total impunidad en el aparato estatal y en la administración pública, quien tenía el control de las Fuerzas Armadas, la adquisición del canal de señal cerrada Cable Canal de Noticias, CCN, Canal 10, de propiedad de Manuel Alberto Ulloa Vampenborg, y la compra de la línea editorial del diario Expreso, cuyo propietario era Eduardo Calmel del Solar. Punto C. En esta operación intervinieron, y lo resalto lo que viene, por disposición de Vladimiro Montesinos Torres, Vicente Silva Checa y el mismo Eduardo Calmel del Solar, personas de confianza del ex asesor presidencial, quienes convencieron a Manuel Alberto Ulloa Vampenborg que venda sus acciones del Canal 10, que representaban el 75% del accionariado, por la suma de $2 millones. D. Para ocultar su conducta dolosa, con conocimiento de Alberto Fujimori, en la operación celebrada figuró como comprador Vicente Silva Checa, tal como consta del contrato de compra-venta de acciones del 6 de noviembre de 1999. Esa misma fecha se entregó a este último la mencionada suma de $2 millones americanos en las oficinas del Servicio de Inteligencia Nacional, oportunidad en que Vicente Silva Checa firmó una letra de cambio como garantía de la suma recibida. Acto seguido, el dinero en mención fue transferido a Eduardo Calmel del Solar, quien finalmente se encargó de culminar la transacción para la adquisición del Canal 10. Señor magistrado, esto forma parte de nuestra verdad procesal. Esto que estoy señalando forma parte de nuestra jurisprudencia. Esto no está siendo o no puede ser rebatido. Vicente Silva Checa tiene, según esta sentencia, vinculación
con Vladimiro Montesinos Torres. Y me preocupa, pues, y hago acá un paréntesis, las decisiones de la segunda instancia. Porque así como declararon la nulidad de la detención preliminar, estamos expuestos al riesgo de que en una interpretación esta sala considere que también estos documentos que estoy mencionando y que voy a hacer mención le alcance ese efecto nulificante. Esta sala, precisamente como estamos observando, señor magistrado, hay que tener cautela. Hay que tener cautela porque lo que acá estamos hablando continuó operando en nuestro país. Y con las pocas herramientas que tenemos, lo estamos descubriendo. Sigo leyendo de esa acta. En el acta de allanamiento, en el ambiente número 11, denominado multiusos, se realizó el registro en este ambiente y se halló un mueble de cómputo, textualmente. Abogados presentes, fiscalía presente, Vicente Silva Checa presente. Garantía total. Señala, verificándose de diversas carpetas y archivos, se halló un archivo denominado, entre comillas, F. Ahí está, F. Comunicado, fechado el 10 de octubre del 2018 en un archivo Word. Lo que se halló en la computadora de Vicente Silva Checa fue un archivo denominado F.P. comunicado del 10 de octubre del 2018. Pregunto, ¿cuándo fue la detención de Keiko Sofía Fujimori Gucci? ¿Acaso no fue ese día? Fue el día siguiente a la detención en donde aparece ese archivo en la computadora de Vicente Silva Checa. Y dice el acta, dicho archivo hace referencia a Keiko Fujimori y al partido Fuerza Popular, por lo que se dispuso su incautación y posterior lacrado del CPU. Lo que corresponde, señor magistrado, ahora es revisar ese CPU. Y yo espero que el Poder Judicial, a través del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, tenga a bien que nos permita hacer la revisión de los contenidos que hay en este CPU, porque si esa decisión de esta sala se hace extensiva a los efectos del allanamiento, señor magistrado, hemos perdido información relevante que vincula a una persona vinculada a Vladimiro Montesinos Torres con Keiko Sofía Fujimori Gucci. Seguimos. Nos vamos a la página 16. Y lo que se encuentra acá es probablemente algo que demuestra por qué el Ministerio Público está pasando estas vicisitudes y probablemente por qué su despacho viene siendo cuestionado a través de figuras procesales por parte de la defensa de la señora Fujimori. C. Un folder rotulado del estudio Loza Ábalos Abogados, Fojas 24, conteniendo los siguientes documentos. Vamos a leerlos.
El documento dice, título, efectos y contingencias de una formalización de investigación preparatoria, sugerencias de acciones inmediatas. Punto 1, objetivo. El informe tiene como objetivo identificar los efectos y contingencias que puedan derivarse del pronto vencimiento del plazo de diligencias preliminares y con ello de una formalización de investigación preparatoria en el caso número 80-2007, así como la implicancia de ello en los otros dos casos referidos a los aportes a las campañas presidenciales de Fuerza Popular. Casos 55-2017, anotación Odebrecht, campaña 2011, y caso 12-2016, campaña 2016, para de ahí proponer la ejecución de acciones inmediatas que permitan fortalecer las bases de nuestra... Por favor, no al lugar, continúe, por favor. Las bases... No, está argumentando. Doctora, ¿qué me va? Yo he pedido no interrumpir al fiscal. Dígame, doctora, brevemente. Está violando derechos fundamentales, en este caso de defensa, señor magistrado. Lo que el señor fiscal ha hecho es ilegal. Y no puede ser que un juez de garantía avale esa cuestión. Está interviniendo, luego usted dirá lo que crea conveniente. Continúe, por favor. Sigo. Inmediatas que permitan fortalecer las bases de nuestra tesis de defensa y sobre todo medidas que eviten afectaciones a la libertad personal y o patrimonial de los investigados. Señor magistrado, yo no estoy violando ningún derecho de defensa, porque en esos casos, a esas fechas, no estaba comprendido Vicente Silva Checa. ¿Qué hacía el asesor de quien fuera asesor presidencial Vladimiro Montesinos Torres? Doctora, usted está en una sala de audiencias. Por favor, la compostura y, por favor, usted sabe ya lo que he observado, ¿sí? Por favor, no tengo ningún problema, acá no estoy pidiendo un comportamiento rígido, nada, pero la compostura nomás, por favor. Señor magistrado, en estos folios no se hace mención a Vicente Silva Checa. Se hace mención a Keiko Sofía Fujimori Iguchi. Y dice el documento, en la página 9, B, que antes del 20 de octubre se formalice investigación preparatoria en el caso 55-2017. Punto. Dice, esto con el objetivo de forzar la competencia del caso en el primer juzgado de investigación preparatoria, juez Concepción Carguancho. En este caso, la Fiscalía jugaría a arraigar la competencia judicial en el primer juzgado y luego pedir que a este se acumule la formalización de la carpeta 80 que podría suceder luego. Es decir, que todo se quedaría con el juez Concepción Carguancho. ¿Por qué al señor Silva Checa le preocupa que la investigación quede en su despacho? ¿O ya vamos entendiendo por qué su recusación del señor Silva Checa el día de hoy hacia usted? ¿Le preocupa que este proceso lo vea usted? Seguimos. Página 10. En este caso, se sugiere, a fin de evitar una formalización anticipada del caso 55-2017, dos puntos. Proponer actos de investigación a fin de dilatar una formalización. Repito, proponer actos de investigación a fin de dilatar una formalización. Ahorita vamos a ver cuáles son esos actos con los cuales se pretende dilatar la investigación. Pero hemos visto una conducta centrada en este objetivo. Dice, entre los actos que van a dilatar el proceso, voy a hacer mención a los primeros 4 que aparecen. Declaraciones del personal administrativo de Odebrecht, ampliación de la declaración de Barata. Claro, el abogado de Yoshiyama probablemente le va a decir a usted, yo le pedí al fiscal que quiero interrogar al señor Jorge Enrique Simões Barata. Entonces yo le responderé, acá está pues, acá está la estrategia que daba el señor Silva Checa. El señor Silva Checa
es el que mencionaba lo que tenían que hacer. Dice, pericia contable de parte por FP. Pericia grafotécnica respecto a aportantes que han negado firma. Analizar posibilidades de la declaración de JY y AB. No estoy en el estadio de la obstaculización probatoria, pero es pertinente para vincular precisamente esta organización. Dice, abajo, cuestionar la validez de las declaraciones de Marcelo Odebrecht, Jorge Barata, Mameri y Miglacio, en atención a la ilegalidad del acuerdo de no incriminación suscrito por la Fiscalía de la Nación en su momento, documento no conocido aún y recientemente firmado por Rafael Vela. Adicionalmente a ello, JY y AB deben cuestionar la legalidad de la declaración de Barata en tanto ellos no han tenido derecho a contradicción. Esto es lo que le van a presentar a usted como argumento de defensa. Pero yo me pregunto, ¿por qué mencionar las iniciales de las personas si fuera un documento lícito? ¿Por qué poner estas iniciales como emplean las organizaciones para no ser identificados? Página 13, punto 1, dice, cuestionar su competencia. Con ello debería dejar de participar en el caso y se le quitaría la posibilidad de acumularlo a los otros. 2. Se podría presentar un escrito indicando que se está generando nulidades a la investigación, pues es un fiscal no competente para conocerlo. La norma es clara, dice, JDPG, entiendo que se debe referir a José Domingo Pérez Gómez, y su equipo están a dedicación exclusiva al caso Lavajato. Y el caso 12 no lo es. Ello antes de que se invente, entre comillas, una ampliación de imputación o la acumule a uno de los otros casos. Punto D. Siguiente punto 2. Si lo dejamos actuar a fin de generar nulidades, él luego podría alegar que sus actos están convalidados con nuestra participación en los interrogatorios. De considerarse atendible esta posibilidad y a fin de no convalidar el acto, deberíamos optar por no seguir participando en las diligencias. Vicente Silva Checa les decía, no participen en las diligencias. Y por eso, por inmediación, porque forma parte de los actuados, en la prueba anticipada de segundo Crisanto Pulanche, ningún abogado asistió, porque Vicente Silva Checa lo disponía. Quien tenía prácticas en los 90s, propias de lo que se conoce como el montesinismo, ordenaba que no se participe en diligencias. Seguidamente, deberá analizarse si en este caso, a fin de evitar una acumulación de los casos, o con los casos 55 y 80, en caso de no optar o no prosperar el cuestionamiento de competencia de JDPG y su equipo, se van a generar actos de investigación que tengan como propósito dilatar el caso o de por sí cerrarlo. Bueno, ya en el tercer presupuesto volveré a hacer alocución al mismo, pero es importante mencionarlo. Sigue, página 15. Se deberá analizar estratégicamente si conviene pedir una pretensión de imputación, o una precisión de imputación, perdón, ya que el fiscal puede perfeccionarla, salvo que la imputación sea groseramente débil o forzada. Ejemplo, que no se precise el acto de lavado, el periodo, el supuesto acto de complicidad, etcétera, lo que hemos estado viendo el día de hoy. Dice... Expo Proveedores 2019 permitirá reunir proveedores del sector